Temas importantes de salud los que tenemos para tratar en este caso sobre los niños. ¿Cómo evitar? ¿Cuál es la prevención que se debe tener para evitar las futuras infecciones urinarias en los niños? Ya hemos hablado un poco de este tema, pero desde casa, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cuál es la limpieza que se debe tener? ¿A dónde no se deben exponer los niños para evitar estas infecciones urinarias? Quiero darle la bienvenida a la doctora Karen Céspedes, uróloga pediatra, que nos acompaña, por supuesto, para poder hablar al respecto de este tema. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. El mes de abril es el mes de todos los niños y pues el mejor cuidado que podemos brindar es prevenir cualquier tipo de enfermedad. Es verdad. Doctora, sabemos que en las mujeres desde cierta edad somos más propensas a tener infecciones urinarias, incluso las niñas. ¿En los hombres pasa de la misma manera? ¿También tienen infecciones urinarias? ¿Hay que tomar los debidos recaudos para esto? Sí, la infección urinaria pues es un proceso inflamatorio en la vía urinaria que se da por un microorganismo. En los niños es muy importante los factores de riesgo y se dividen en dos, el sexo, masculino y femenino. En los varoncitos, como muy bien lo ha dicho, el primer mes de vida es muy importante porque tienen una prevalencia doble en relación a las mujercitas a tener infección urinaria. ¿Por qué? Por el prepucio. Es un factor de riesgo ese en los varones. Y en las mujercitas, desde el primer mes hasta los 6 meses, es 1-1. Hombres y mujeres es equitativo el riesgo de tener infección urinaria. No así del año para arriba, donde hay mayor prevalencia en las mujercitas por el factor anatómico. ¿Verdad? Bueno, ahí estamos aclarando un poco el panorama. Entonces, al momento de nacer, para el niño es un poco más riesgoso tener infecciones urinarias por el tema del prepucio. Y hablando del tema de los niños, ¿es recomendable en este caso hacer la circuncisión para evitar futuras infecciones urinarias, doctora? Sí. ¿Hace mucho la diferencia? Sí, sí. Estadísticamente, el 85% de los niños que son circuncidados tienen menor riesgo a tener infección urinaria. Claro que sí, también debemos respetar la cultura de algunos papás que no quieren y algunos que sí, todo lo contrario, que sí están predispuestos a hacer la circuncisión, pero estadísticamente sí está demostrado que el 85% tiene menor riesgo de tener infección urinaria. Bueno, esa sería una de las prevenciones que se pueden tener con los niños. Ahora con las niñas, a partir del año que ya corren más riesgo de sufrir infecciones urinarias, desde casa como mamá, como papá quizás que cuida a su niña, ¿cómo podemos hacer para evitar estas infecciones? Porque son niñas, no saben, no van a tener el cuidado, quizás por supuesto, están a cargo de la mamá. Sí, en las niñas es muy importante el factor anatómico, la relación de la región perianal con la uretra. Hay migración y también la éstasis urinaria y que la orina retorne hacia la vía urinaria, hacia la vejiga en las niñas. Es muy importante en los niños en la etapa de entrenamiento, de que ya empiezan a controlar los esfínteres, a decir mamá pipí, mamá popó. Es muy importante en los niños enseñarles adecuadamente los hábitos de micción. ¿Esto qué significa? Significa hacer pipí al despertarse y hacer pipí cada 3 horas durante el resto del día, hasta antes de dormirse. Esos son los buenos hábitos de micción. Y es muy importante también otro factor de riesgo, tanto en niños como en niñas, pero más en mujercitas, la constipación, el estreñimiento, los malos hábitos defecatorios. Tenemos muchos niños, desde lactantes hasta niñas de 3, 5 años, que son estreñidas. Y el estreñimiento es un factor de riesgo para la infección urinaria en las pequeñas. No nos olvidemos que cuando un pequeño, ya sea lactante, bebé, niño o adolescente, tiene un primer episodio de infección urinaria, sí o sí debemos realizar la ecografía renovesical de los riñones y la vejiga, sí o sí. En una primera infección urinaria. Exacto, a corta edad. Exacto. La primera infección sí o sí tiene que realizarle la ecografía renovesical. Ya si en la ecografía vemos algún tipo de alteración, nos vamos al siguiente estudio, que es la cisto-uretrografía miccional. Y si vemos algún tipo de alteración como reflujo, nos vamos al tercer estudio, que es el gamagrama renal. Pero si tenemos la primera infección urinaria, le realizamos la ecografía y no vemos nada, debemos ver otros factores propios de la paciente, como ser el estreñimiento. Si tenemos una infección urinaria y no tratamos el estreñimiento, yo le garantizo que esta niña va a volver a tener una siguiente
hasta una tercera o cuarta infección urinaria. Entonces, en este caso, la alimentación juega un papel demasiado importante, ¿no, doctora? Exacto. Sí, los niños tienen que ser, los papás son los responsables de la alimentación de los niños, porque el niño es el receptor. El niño nunca pide algo que el papá no le da, sino el papá es el responsable de introducirle los alimentos adecuados. Y ahí es responsabilidad de los papás que el niño tenga una alimentación saludable, buenos hábitos miccionales y buenos hábitos defecatorios también. Doctora, hablando un poquito sobre el cuidado y la higiene que debe tener una niña, ya cuando se vuelve independiente para ir a hacer sus necesidades, a partir de los 6 años, 5 años, va al baño solita, se limpia solita. ¿Cuál es la forma adecuada de hacerlo? Porque ahí pueden suceder muchísimas infecciones, como usted dice, que el tema de la orina tiene que volver al mismo lugar. Exacto, sí. La Sociedad Internacional de la Continencia en Pediatría recomienda que los niños deben iniciar sus hábitos de micción y los hábitos defecatorios, los papás deben iniciar el aprendizaje desde los 16 meses de vida. Esto prácticamente es un poco complicado en nuestra sociedad porque si bien tenemos a nuestros niños, es difícil llevarlos cada 3 horas a hacer pipí o en el día 2 veces a hacer popó, es difícil. Pero entre las recomendaciones para estos niños que están iniciando el control de esfínteres, ya sea de la micción o de la defecación, es importante enseñarles a hacer la pipí con calma. Si tenemos un niño apurado. Exacto, los niños a veces son bien apurados y andan ahí a la rápida. Entonces decirles, muy bien, te sientas en el vacín y cuentas hasta 20 y decirles 1, 2, 3. Pero mamá, ya terminé y estoy en el número 8. No, cuentas hasta el 20. Es una forma de a los niños enseñarles a tener paciencia y vaciar toda la vejiga. Es una forma. Bueno, ese es un buen tip o varias recomendaciones que nos está dando la doctora Karen. ¿Cómo se podría complicar en un niño una infección urinaria, ya sea varón o sea mujer, en el caso de que no se lleve al médico en el momento exacto, cuando aparecen los síntomas quizás? Exacto, un niño con infección de la vía urinaria, ya sea baja o alta, va a tener dolor en el flanco, en el costado, náuseas, vómitos, fiebre, malestar general, va a estar irritable. Si nosotros no acudimos al médico, este niño va a progresar hacia una infección urinaria alta, una pielonefritis y también una infección sistémica. Entonces, las infecciones urinarias producen como secuelas cicatrices en los riñones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. ¿Eso tendría, perdón que la corte, un daño a largo plazo cuando sea adolescente, cuando sea adulta? Sí, porque va a perder el del 100% de funcionalidad. Si tiene cicatrices renales, las cicatrices ya no se regeneran. Entonces causa una disminución del porcentaje, no al 100, pero ya no es un riñón prácticamente sano en su totalidad. Exacto. Y es muy importante que aquellos niños con una primera infección urinaria reciban el antibiótico completo por 7 días. Y también es muy importante que estos niños que han tenido infecciones urinarias recurrentes, si vemos un factor de riesgo como el estreñimiento, reciban antibiótico profilaxis. ¿Qué quiere decir? Que reciban su antibiótico hasta que se resuelva todo lo que es el problema del estreñimiento. Doctora, ¿qué pasa si iniciaron el tratamiento, a los 3 días la mamá se olvidó de darle en el horario, retrasa las horas, pero continúa después con el tratamiento? ¿Esto podría perjudicar a la infección? Siempre nos ha pasado, ¿no? Como mamás a veces pues trabajamos, venimos al trabajo, tenemos otras actividades u otros hijos. Entonces a veces nuestro horario de que le tocaba a las 8 de la mañana y luego a las 2 de la tarde se nos olvida. Pero debemos reponer eso. Así nos hayamos retrasado con 2 horas, debemos darle su medicación. Y ya a la próxima no olvidar. Y si no llego a dársela en el día y se la doy el otro día, como que interrumpí el tratamiento. Sí, esto ya es un factor de riesgo para una infección urinaria resistente. Es decir, las porque bacterias se vuelven resistentes a ese medicamento. Exacto, y aquí en el país actualmente tenemos lo que es la beta-lactamasa de espectro extendido, que es la bacteria con BLE, Escherichia coli, que es el microorganismo el 80% más común. que tenemos en el estómago, ¿no? Sí, va a causar el BLE, que va a causar una resistencia. Esto es porque no hemos continuado el tratamiento,
adecuado. Y en los niños sí o sí se tiene que hacer los 7 días. En los adultos no. Actualmente las guías nos dicen que puede usted realizar 3 días de tratamiento o dosis única, pero en los niños no. En los niños los 7 días sí o sí y después hacer el control para ver si se ha erradicado la infección. Muy bien, ahí estábamos hablando un poquito de este problema de salud, por supuesto, prevención y tratamiento. Lo último, doctora, el lavado de las niñas en cuanto a la parte íntima, ¿cómo deberían? ¿Hay algunos jabones íntimos o hay mamás que optan solo por lavarles con agüita, con manzanilla también? ¿Cuál sería el adecuado en este caso para la higiene de la niña? En las mujercitas lo que hay que hacer es evitar tenerlas mucho tiempo en la tina, porque las niñas no controlan esfínteres, las bebitas. Entonces, como no controlan esfínteres, puede ser que en algún momento se hagan pipí, pero al mismo tiempo que abran el esfínter, la bacteria asciende. Entonces, evitar el uso prolongado de las tinas y sí se puede utilizar jaboncillos neutros o un champú de bebé con un pH neutro. Ok, importante entonces, hay todas las características que nos estaba dando la doctora en cuanto al lavado, la higiene, un poquito de cómo avanza la enfermedad y cómo se debe prevenir. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta mañana. Es un placer tenerla, la esperamos una próxima vez. Gracias, un saludo a todos los papás, a todos los niños en abril, que es el mes del niño. Un abrazo grande. Continuamos con más a esta hora de la mañana, 7:47. Población preocupada, por supuesto, por los casos de influenza que han aumentado. Para eso la tenemos a Graciela, que nos va a hablar más al respecto del tema.